Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Cuando queremos saber cómo está nuestra salud, queremos revisar el corazón, los pulmones, los riñones, pero ¿sabemos cómo está nuestra microbiota intestinal? Esos microorganismos que están en nuestros intestinos y que no solamente se encargan de la salud digestiva, sino de la salud integral de todo nuestro cuerpo. Eso lo vamos a averiguar hoy, cómo está nuestra microbiota intestinal, junto a la doctora Joanny Vargas, que es neumóloga, especialista en sueño y también en microbiota del Hospital Metropolitano de Santiago. Qué placer tenerla, bienvenida. Muchísimas gracias, Yadira, por la invitación, el placer es nuestro. Contentísima de que podamos traer esta información de primera mano al público, porque escuchamos microbiota intestinal y lo primero que nos salta es, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues la microbiota no es más que el conjunto de microorganismos que está formada por virus, bacterias, hongos, parásitos, arqueas, protozoos y los recientemente descubiertos obeliscos. Todos estos microorganismos habitan en una superficie como es la piel, en el caso de la microbiota, de la dermobiota, o dentro del organismo. Si es en la boca, es la microbiota oral. Si es en el pulmón, la microbiota pulmonar. Y si es en el intestino, la microbiota intestinal. También hay una microbiota, por ejemplo, en la vagina. Estamos hablando de billones de microorganismos que son simbióticos y funcionantes y que se han descrito más de 10.000 géneros microbianos distintos y todos cohabitan en el cuerpo humano. Es importante decir que compartimos la microbiota con las personas con las que convivimos, con nuestros esposos, nuestra esposa, nuestras mascotas, perrito, gatito, chivo, pollos, y con todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente. Es como parte de nuestra identidad, define la individualidad de cada uno. Es muy parecido a lo que sería nuestra huella dactilar. Interesante manera de definirlo y queda muy claro porque nuestras huellas son únicas. Exacto, la microbiota es única en cada persona. Impresionante, y con esa larga lista que nos cuenta, ¿cuál es la relación que tienen todos esos microorganismos que usted detalló en una lista con nosotros? ¿Cuál es esa relación que tienen? Pues al día de hoy hay múltiples estudios de cómo la microbiota se relaciona directa o indirectamente con todos y cada uno de nuestros órganos y sistemas. De tal forma que cuando tenemos una microbiota equilibrada, pues nuestros órganos y sistemas deberían de funcionar de una forma correcta. Es decir, esto habla de salud. Por el contrario, cuando tenemos una microbiota desequilibrada, que es lo que conocemos como disbiosis, nuestros sistemas o nuestros órganos van a presentar síntomas y con ellos las enfermedades. ¿Cómo se relaciona? Pues, por ejemplo, se relaciona la microbiota intestinal con el cerebro a través de lo que se ha descrito como el eje microbiota intestino-cerebro. Es el Good Brain Axis, que llamamos en inglés. ¿De qué manera estos microorganismos que tenemos en el intestino, la mayor parte de ellos, esto es algo importante que hay que mencionar, la mayor parte de la microbiota se encuentra en el intestino, específicamente en el colon, en el intestino grueso. Y de aquí es que viene su gran importancia desde el punto de vista metabólico, porque el 95% de la microbiota general de todo el cuerpo está en el intestino. Entonces, ¿cómo todos estos microorganismos se comunican con el cerebro? Wow. Pues se comunican a través del nervio vago, un nervio que conecta nuestro cerebro con nuestro intestino. ¿Y cómo la microbiota le habla al cerebro? Pues a través de sustancias metabólicas que ellas producen, a través de la modulación del sistema inmune y a través de la producción de nada más y nada menos que neurotransmisores. Estas sustancias que son vitales para que nuestras neuronas se comuniquen. Por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad y del bienestar, pues lo produce la microbiota en el 95%.
Wow, en el intestino. ¿Tan grande de porcentaje? Sí, por eso es que mucha gente ahora escucha que a la microbiota se le llama segundo cerebro. Cierto. Porque es que tiene una capacidad extraordinaria de producir los neurotransmisores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si tienes una microbiota equilibrada, tu comportamiento, tus razonamientos, tus emociones, tus pensamientos van a ser equilibrados. Esto es una clase lo que estamos tomando hoy con usted y con lo que estamos escuchando de la importancia de una microbiota saludable. Saludable. Para mí es la máquina productora de salud, por así decirlo, del siglo presente y de todos los venideros. Otro punto importante de esta conexión con el cerebro es que muchísimos estudios han demostrado que los pacientes con insomnio, los pacientes con depresión, con ansiedad, con trastornos en el comportamiento, pacientes con cefaleas, dolores de cabeza que no sabemos una causa clara, tienen un punto en común, todas estas patologías o todos estos síntomas o todos estos diagnósticos. Y es que todos tienen una disbiosis intestinal. De tal forma que si corregimos la disbiosis, es posible que no solo mejoren los pacientes con estas condiciones, sino que desaparezcan estas condiciones. Esto que usted dice puede ahora mismo estar ocasionando un momento de mucha felicidad en la audiencia, de respirar, de decir, wow, somos lo que comemos, y decíamos fuera de cámara esto, pero fíjense cómo la doctora ha explicado el impacto que tiene la microbiota intestinal y que esté sana, cómo se conecta con nuestro cerebro, cómo se conecta con las emociones, cómo pudiera incidir en problemas que estamos viendo a diario, depresión, ansiedad y una larga lista. ¿Desde cuándo empezamos a formar, doctora, nuestra microbiota? Esa pregunta es súper tierna. Esa es una parte de la microbiota que a mí me fascina. Pero antes de pasar a esa pregunta, Yadira, quería agregar un detalle más sobre cómo se relaciona. Claro que sí. Porque es que se ha descrito un eje para cada órgano. Hay un eje intestino, microbiota, pulmón. Yo como neumóloga, pues imagínese lo apasionada que puedo llegar a estar con ese eje. De tal forma que una microbiota sana predispone a unos pulmones sanos. Una microbiota desequilibrada predispone a asma bronquial, rinitis alérgica, alergias respiratorias y una larga lista de patologías pulmonares. Y así sucesivamente se ha descrito un eje de la microbiota con la piel, que tiene que ver con el acné, con la psoriasis, con todas estas patologías de la piel. Se ha descrito un eje para el corazón, un eje para el sistema inmune, que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y todas estas enfermedades que conllevan autoinmunidad. Volviendo al punto de cómo se adquiere la microbiota, hay un estudio sumamente interesante que fue publicado en la revista Life en el 2021, cuando estuvimos allí en medios encerrados y que no teníamos mucho, ¿no? Y que nos dio por leer. Sí. Pues ese estudio es súper interesante porque dice, when a neonatal's born, so is a microbiota. Viene a decir algo como, cuando un bebé nace, cuando nace un neonato, nace una microbiota. Antes del parto, ciertas bacterias de la madre atraviesan la placenta y son las que van a allanar el camino para futuras colonizaciones. Esta colonización va a depender de la microbiota oral de la madre, de la microbiota intestinal de la madre y de la microbiota vaginal de la madre. Esto es lo que le va a pasar al bebé. Es muy importante también de qué forma ha nacido el bebé. Si ha nacido por parto natural o si ha nacido por cesárea. ¿Por qué? Porque la microbiota vaginal, la mayor parte de sus microorganismos son lactobacillus, que son los que de una forma u otra van a ofrecer una respuesta inmune adecuada para proteger a ese bebé de infecciones. Por el contrario, si el bebé nace por cesárea,
la microbiota del bebé va a ser parecida a la microbiota de la piel de la madre. De todos los médicos que estén allí, de todo el personal sanitario y de la instrumentación quirúrgica. ¿Y eso cómo se traduce? Pues eso se traduce como respuestas metabólicas inapropiadas en el sistema inmune de este bebé, predisponiéndole a infecciones, a obesidad, a asma bronquial y a una serie de una larga lista. ¿Qué quiero decir con esto? Que fisiológicamente hablando, las mujeres estamos diseñadas para dar a luz. Y que cuando no haya una indicación absoluta o relativa de una cesárea, por favor, vamos a dar a luz, porque nuestro bebé lo va a agradecer. Porque con esto ya comenzamos a programar la salud de nuestra criatura, que se alargará cuando sea un adulto. En este momento muchos están con la boca abierta como yo, fascinados escuchando todo lo que ni nos imaginábamos sobre la microbiota intestinal. Y una razón más nos da la doctora antes de irnos a la pausa para promover el parto natural. Si escucharon bien la explicación, ya yo entiendo muchas cosas. Sí, ya así yo es. entiendo muchas cosas. Así es. Que me pasaron siendo mamá en esos primeros meses. Ya entiendo muchas cosas. Sí, después de este proceso, durante el parto o la cesárea, durante el primer año, la microbiota se va diversificando en función de cómo le alimentemos. Si le alimentamos de tetita, de leche materna, de lactancia, o si le alimentamos de fórmula. Venimos con lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver una microbiota de un bebé de leche materna que contiene sus propios microorganismos para madurar el intestino y el sistema inmune del bebé, y contiene sus fibras prebióticas para alimentar esos microorganismos. Obviamente, si no podemos lactar por la razón que sea, vamos a alimentar los bebés con fórmula. Claro. Pero si podemos lactar, hay que hacer lo imposible por alimentarles con la leche materna. Con la leche materna. Que es lo que promovemos aquí también en Bienestar al Día. Qué interesante conversación estamos teniendo en este programa hoy. Hacemos pausa muy breve y regresamos ya. Seguimos en esta interesante conversación con la doctora Joanny Vargas, neumóloga, especialista del sueño y de microbiota intestinal, que es el tema que nos tiene a todos fascinados y conectados. ¿Cuánto aprendizaje? La doctora mencionó un término al inicio cuando hablaba de que estos microorganismos que se encuentran en los intestinos están en desbalance. Vamos a conocer un poco más sobre esto, doctora. Esto se refiere exactamente al desequilibrio, al desbalance, a que este ecosistema no está funcionando correctamente. Exacto. Y es lo que científicamente le llamamos disbiosis. Si están en equilibrio, pues hablamos de eubiosis. La idea es que tengamos una microbiota equilibrada y funcionante para que la microbiota pueda ejercer todas y cada una de sus funciones. Como comentábamos anteriormente, si tenemos una microbiota desequilibrada, tenemos todas las puertas abiertas a múltiples síntomas y con ellos enfermedades. Si tenemos una microbiota en eubiosis, tenemos la puerta abierta a salud, calidad de vida y bienestar. Ahí está la definición. ¿Y qué puede afectar ese balance en nuestra microbiota intestinal que pudiéramos mencionar? Hay muchísimos factores descritos que pueden desestabilizar la microbiota. Uno de ellos es el ambiente en el que vivimos. Si vivimos en el campo o si vivimos en la ciudad, expuesto a todos los tóxicos que estamos expuestos en la ciudad. Esto desbalanza la microbiota. También influye el sedentarismo. Nos ha dado en los últimos años por no movernos. Esto también destruye la microbiota. La falta de hidratación, la falta de exposición a la luz solar, la alimentación inadecuada, que para mí es el 70% de todo el mal de la microbiota. La alimentación basada en harinas,
especialmente harinas que contengan gluten. Hay que tener mucho cuidado con el gluten, que desbalanza la microbiota de una forma tremenda. La ingesta de margarina, de aceites hidrogenados, el azúcar, enemigo número 1 de la microbiota. También un punto muy importante, Yadira, es el consumo de fármacos, antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y todos estos prazoles, y los antiinflamatorios. Hay que tener un cuidado tremendo a la hora de consumir estos fármacos. Si tenemos una prescripción médica por un compañero de la salud que con criterio ha pautado estos fármacos, el paciente debe y tiene que tomarlo. De lo contrario, es importante que vayamos cambiando esta idea de me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno. Me molesta un poquito la garganta, me quedó unas penicilinas por ahí del tratamiento de mi abuela y me las tomo. Estas prácticas son letales para la microbiota y por tanto para la salud. Algo que también influye en la microbiota es la falta de sueño. Cuando hablábamos del eje microbiota, intestino-cerebro, no mencioné un punto importante, y es que esto es un camino bidireccional. Si duermo mal, desestabilizo la microbiota, pero si la microbiota está desestabilizada, hace que duerma mal. Es un círculo ahí vicioso. Efectivamente, es un círculo. Doctor, estamos hablándole a una población y tenemos que incluirnos, que se automedica por todo y por nada. El tema de los antibióticos aquí lo han mencionado todos los especialistas que se han sentado con nosotros. Yo no sé qué más tendríamos que decir para que la gente deje esa mala práctica. Con este tema de la microbiota intestinal, del cual estamos aprendiendo muchísimo, ese componente de los antibióticos, si le pudiéramos hacer un poquito más de hincapié. Sí, esto hace muchísimo tiempo ya que en la práctica clínica venimos trabajando muchísimo con esto, pero quizá es necesario que las autoridades también se comprometan un poco más con los mismos profesionales de la salud a que entre todos podamos crear conciencia del daño que causan los antibióticos cuando lo tomamos de manera indiscriminada. Claro. Para mí, si me preguntan por un fármaco, yo diría un fármaco que ha hecho milagros en mis pacientes, yo diría antibióticos. Claro. Pero, claro, los antibióticos cambiaron el rumbo de la historia de la medicina, cuando en el 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina en aquel hongo, ¿no? Pero claro, esto es muy bonito en la práctica clínica, cuando tienes el paciente que necesita una antibioterapia, pero lo que la población tiene que entender es que cada antibiótico va dirigido a un microorganismo, que están diseñados para eliminar bacterias, no eliminan virus, hongos. ¿Y qué pasa con la microbiota? Tomamos el antibiótico, tenemos una neumonía, por ejemplo, claro, y el antibiótico no discrimina y dice, este es el bichito malo que está produciendo la neumonía, y estos son la microbiota buena y a estos lo vamos a proteger. No hace eso, él arrasa con todo lo que se coloque delante. Y aquí es donde viene el problema. Cuando nos arrasa con la microbiota buena, hay ciertos microorganismos dentro de la microbiota que no es que sean malos, pero que necesitamos que estén regulados, modulados por esas otras bacterias que sí que son buenas. Cuando viene el antibiótico y me destroza la microbiota buena, esos microorganismos proliferan, crecen, claro, y ahí es donde tenemos los efectos secundarios que provocan los antibióticos. Y uno de ellos, que es probablemente al que yo más le temo, es la colitis pseudomembranosa, que es producida por el Clostridium difficile, un microorganismo que está en la microbiota en un pequeñito número, que está modulado siempre por el resto, pero que como ya esos soldaditos buenos desaparecieron, él prolifera e inflama el colon de una manera que yo he visto pacientes morir. Wow. Por esto. Qué pena. Sí, se complican de una manera que al final los pacientes fallecen. Sí. Además de las cosas más simples,
molestias en la faringe, picor en la vagina, picor en el ano, distensión abdominal, dolor abdominal. Todo esto es a causa de lo que provoca en el antibiótico, en la microbiota, perdón. De hecho, Yadira, un punto importante aquí es que cuando tenemos un paciente que tiene múltiples síntomas, le duele la cabeza, pero también tiene problemas menstruales, pero también tiene problemas para quedarse embarazada, pero también le duele las articulaciones, tenemos que preguntarle, ¿usted ha estado expuesto a antibióticos de forma regular? Si la respuesta es sí, obviamente el foco está en la microbiota. Es una disbiosis por toma indiscriminada de antibiótico. El tema es súper amplio. Yo quisiera que la doctora volviera porque el tiempo se nos terminó. Pero en un minuto, doctora, ¿qué es lo más importante que usted quisiera dejar a la audiencia sobre la microbiota intestinal? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo cuidar nuestra microbiota? Nuestra microbiota es, hoy por hoy, como dije anteriormente, esa máquina que produce literalmente nuestra salud. Vamos a cuidarla como ese tesoro, como nuestro bien más preciado. Olvidémonos de los pulmones, que sin ellos no respiro, del corazón, que sin él no vivo. Obviamente son órganos vitales, pero si usted quiere realmente mantener una salud, calidad de vida y bienestar, cuide su microbiota. Buena alimentación rica en fibra, en alimentos reales, alimentos fermentados, yogur, kombucha, kefir, vinagre de sidra de manzana, buena carne, buen pollo, pescado, frutas, mariscos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Disminuir el consumo de azúcar, de malas grasas, de aceites hidrogenados, movernos un poquito, no hay que ir al gimnasio, pero vamos a subir escalera, vamos a caminar, vamos a correr, vamos a exponernos al sol. Todo esto son recomendaciones que han demostrado que nos ayudan a tener una microbiota saludable. Y estoy segura que a partir de esta conversación todos vamos a prestar atención a la salud de nuestra microbiota intestinal, sobre todo por lo que la doctora decía, todos los ejes que tiene, que influye, la máquina que produce salud, hasta salud mental. Efectivamente. Súper importante. Así que nos queda pendiente una segunda visita, doctora. Gracias por venir. Un placer, encantada. Cómo no. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Esto es Bienestar al Día. Qué bueno que siguen con nosotros en Bienestar al Día. Cuánto hemos aprendido sobre esa máquina que produce salud, nuestra microbiota intestinal. Si quieres saber cómo promover el bienestar de la microbiota, vamos a prestarle atención a nuestra compañera Carlin Cuevas con el siguiente reportaje. La microbiota intestinal es el hábitat compuesto por diversos microorganismos que habitan el cuerpo humano. Es fundamental para uno de estos aspectos de la salud. Ayuda a la digestión y la absorción de nutrientes, sintetiza vitaminas esenciales, regula el sistema inmunológico y brinda protección contra patógenos al cuerpo con bacterias dañinas. Su papel también se extiende a la salud mental a través del eje intestino-cerebro, afectando el estado de ánimo y las funciones cognitivas. Un es crucial para prevenir condiciones como el síndrome del intestino irritable. Desde la infancia hasta la edad adulta, la microbiota moldea el desarrollo y la función de diversos sistemas corporales, jugando un papel esencial en nuestra salud y bienestar. Algunas de las cosas que pueden tomar en cuenta para promover una microbiota intestinal saludable son: consumir tanto probióticos, probióticos y alimentos fermentados. Los probióticos son alimentos generalmente de alto contenido de fibra que actúan como nutrientes para la microbiota intestinal, favoreciendo la multiplicación de las bacterias beneficiosas más que de las perjudiciales. Para consumir probióticos de manera natural es importante que incluyas frutas y vegetales a tu dieta, como alcachofas, espárragos, cebolla, limón, ajo y hojas verdes, algunas legumbres como lentejas y garbanzos, y algunos granos y semillas como la chia y la linaza. Por su parte, los probióticos son microorganismos vivos que, con funciones y actividades adecuadas, te traen beneficios de salud. Los productos probióticos integrales existen diferentes tipos y cepas, y la manera de conseguirlos puede variar. Muchas veces el término probiótico puede ser utilizado para referirse a alimentos fermentados, lo cual es un error, ya que para calificar como probiótico se debe conocer el número total de microorganismos, y estos no pueden identificarse en muchos alimentos. Los alimentos fermentados, de todas formas, al estar formados de estos microorganismos, siguen siendo de gran ayuda para la composición y funcionamiento de la microbiota intestinal. Algunos de estos son el yogur, el kéfir, el tempeh, el kombucha,
y los vegetales fermentados o encurtidos sin pasteurizar. Es importante tener en cuenta que los Un valioso contenido como cada semana en Bienestar al Día. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden seguirnos en redes sociales @bienestaraldía.tv y ver nuestros capítulos en YouTube. Gracias por estar ahí. La próxima semana, una nueva entrega de Bienestar al Día. Hasta pronto.